3, 2, 1. De los 100 integrantes, 1. Estamos con 100. Buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestra 9ª reunión, la videoconferencia del día de hoy. Quiero iniciar cumpliendo mis obligaciones y mi deber, cuál es el que en la última clase que tuvimos, las preguntas al parecer no tenían el orden ideal de las que se les ha transmitido. Son preguntas para que ustedes vayan no solo realizando la investigación debida, porque el seminario es investigación, sino acumulando una serie de conceptos que, además de la lectura del texto constitucional, amerita mucho que las tengamos presentes. Así que para no interrumpir más adelante el desarrollo de las exposiciones, yo creo que vamos a robarnos unos 5 minutos ahorita al principio para repetir las preguntas más las que corresponden al día de hoy. Y como resulta que el día viernes no tenemos clase, es el día del contador, día del estudiante de ciencias económicas, del contador público auditor, del economista, etc. Entonces, vamos a dar de una vez las preguntas que corresponden a ese día. Vamos a avanzar un poquito, así que vamos a empezar desde la primera para que ustedes vayan teniendo, yo diría, el catálogo de las mismas en el orden que deben de estar. Se las proyecto ahorita a los que puntualmente están en la sesión. Vamos a ver. Vamos a ir desde el principio. Preguntas clave sobre la Constitución Política de la República de Guatemala. Número 1. ¿Qué artículos de la Constitución Política son reformables a través de una Asamblea Nacional Constituyente? Se escucha ya en pasillos, en corrillos, en discusiones profesionales de todas las ramas, la necesidad que tiene el texto constitucional de ser reformado en algunas áreas. Ya 35 años lo han hecho envejecer un poquitín. Sin embargo, la Constitución de los Estados Unidos tiene 200 y pico de años, tan solo se les han hecho 12 enmiendas, y el texto nuestro tiene 35, es relativamente joven, pero ya se habla de una necesaria reforma. Pregunta número 2. ¿Qué artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala son reformables por el procedimiento de aprobación por el Congreso de la República y refrendados a través de una consulta popular? Número 3. Indique cuántas y enumere las constituciones que ha tenido Guatemala. Interesante. Algunos 9, algunos dicen 12, algunos 11. Bueno, esa es parte de la investigación. ¿Cuántos títulos tiene la Constitución Política de la República de Guatemala? Descríbalos. Título 1 se refiere a tal cosa. Ustedes lo tienen ahí, yo les trasladé su texto constitucional. Voy a trasladarles también la Constitución más reciente. Título 1, al decir descríbalo, la persona humana, fines y deberes del Estado. Ese sería el 1.
Hay que averiguar cuántos títulos tiene la Constitución. 5. ¿Qué tipo de derechos se regulan en nuestra Constitución? Derechos humanos, derechos sociales, etc. 6. ¿Cuáles son los tipos de garantías constitucionales que se contemplan en un texto constitucional? ¿Qué garantías le dan a sus ciudadanos? 7. ¿Cuál es la función de una constitución? 8. ¿Cuál es el objetivo primario de la Constitución Política de la República? Tiene que tener un objetivo. Cuando nosotros preparamos la metodología y la enseñanza, decimos objetivo general, objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo de la Constitución? 9. ¿Cuáles son los derechos individuales de los guatemaltecos? Tenemos que saberlos. 10. ¿Cuáles son los derechos y deberes? Miren, ya no solo derechos, sino deberes de los ciudadanos guatemaltecos. 11. ¿Cómo se encuentra dividida la Constitución Política de la República de Guatemala? Se habla de una parte ensoñadora, ideal, sobre la que aspiramos. Tiene otra parte que se refiere yo diría, la organización y el funcionamiento. Y tiene su parte pragmática. Tienen que encontrar, de hecho, les he trasladado 3 documentos donde no les va a ser difícil encontrarla. 12. ¿Qué es el derecho constitucional? Porque si hay una constitución, tiene que haber un derecho constitucional. Hay una corte de constitucionalidad, hay fuentes constitucionales. ¿Qué es el derecho? Es un concepto. Enumere los principios del derecho constitucional. Número 3, pregunta. Número 14. ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? ¿De dónde emana la sabiduría, la sapiencia, la inspiración del derecho constitucional? 15. ¿Qué es una constitución formal? ¿A qué se le llama una constitución formal? 16. ¿Por qué a ciertas constituciones se les denomina formales? 17. ¿Por qué a ciertas constituciones se les denomina constituciones materiales? 18. ¿Por qué a ciertas constituciones se les llama o denomina constituciones escritas? ¿Será que existe alguna constitución que no está escrita? 19. ¿Qué es una constitución desarrollada? ¿A qué se le llama una constitución desarrollada? Interesante para ver si la de nosotros encaja en alguna de ellas. Yo creo que esta está repetida porque ¿qué son las fuentes de? No. ¿Qué son las fuentes constitucionales? ¿Cuáles son las fuentes del derecho constitucional? Es muy posible que se asemeje a la 14.
Muy bien. Yo creo que con eso hemos despejado una inquietud manifestada por una señorita con mucho tino porque no estaban numeradas las preguntas. ¿Ninguna pregunta? No la hay. Gracias. Muy bien. Entonces, inauguramos nuestra novena videoconferencia presentando a nuestro primer expositor, el estudiante Elvis García. Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Permítame, ahorita voy a presentar. Muy bien. Muchas gracias. Creo que ya la pueden visualizar, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Licenciado, muy buenas noches. Licenciado Herbert, de igual manera, buenas noches y a los compañeros. En esta oportunidad voy a exponer, a darles a conocer el artículo 143 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en su título 3, capítulo 1, que nos habla propiamente del idioma oficial. Daremos inicio y el artículo 143 nos cita textualmente, según la Constitución, que el idioma oficial de Guatemala es el español. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Como aquí el artículo nos habla que el idioma oficial de Guatemala es el español, pero también hace énfasis que las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Esto se está refiriendo a que las lenguas vernáculas son parte o es de su país de origen. Entonces, ya que el artículo es muy pequeño en su contexto, también se puede relacionar y encontramos en su decreto 19 de 2003 la ley de idiomas nacionales. Nos dice que la presente ley, que su objetivo muy general es regular lo relativo al reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas de los pueblos mayas, garífunas y xinca y su observancia en irrestricto apego a la Constitución Política de la República y al respeto y ejercicio de los derechos humanos. Como bien sabemos, aquí en Guatemala tenemos tantas lenguas en donde pues de manera de la Constitución solo es reconocido el español, pero hay muchos que en los países del occidente son hablados y en otras partes de nuestro país también es necesario hacer como una síntesis general de que el idioma es una de las bases sobre las cuales se sostiene la cultura de los pueblos, siendo el medio principal para la adquisición, conservación y transmisión de su cosmovisión, valores y costumbres. Cuando una cultura o un idioma pasa al olvido, la humanidad se queda sin uno de sus tesoros. Un idioma es la forma en que un pueblo ve el mundo, percibe la realidad y la refleja para adaptarse a las necesidades de sus habitantes. Guatemala es un país que se caracteriza por la diversidad de sus idiomas, los cuales se encuentran divididos en 21 de origen maya y mesoamericano, el garífuna de origen afroamericano, el xinca de origen náhuatl y el español de origen hispano-occidental. Esta diversidad lingüística hace que de forma natural pueda considerarse a este país como plurilingüe. Sin embargo, de estos 24 idiomas nacionales, solo uno, el español, es reconocido constitucionalmente, con la categoría de oficial en todo el territorio, convirtiendo a Guatemala por derecho en un estado monolingüe. Ante tal situación, la Ley de Idiomas Nacionales, decreto número 19 de 2003 del Congreso de la República de Guatemala, pese a la circunscripción territorial de su contenido, viene a regular lo relativo al reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo y utilización de los idiomas de los pueblos mayas, garífuna y xinca en sus formas, sin restricciones en el ámbito público y privado y en todo tipo de actividades. Ya que esto también es una característica de Guatemala que hasta en eso es rico,
en sus idiomas, en contar con tanta diversidad. Sin embargo, solo es reconocido el español, pero tampoco es de menospreciar los demás idiomas que no están reconocidos constitucionalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis. Como un artículo tan pequeño da para miles, para muchísimas explicaciones. Vean ustedes lo interesante del idioma. Si hay uno de los idiomas más difíciles de aprender, es el español. Y ustedes tienen esa riqueza, lo manejan. Para nosotros se nos hace un poco complicado aprender el inglés, el francés, el alemán, pero resulta que en un año quien se esmera, se esfuerza, termina hablándolos perfectamente. Pero el español requiere, híjole, casi toda una vida para poder manejarlo con la fluidez que nosotros lo manejamos. Fíjense que una tilde le cambia el sentido a la palabra. Una letra puesta en un lugar o quitada en un lugar da margen a dos connotaciones diferentes. Sirva, por ejemplo, decir gracias, una expresión que gratifica, una expresión que celebra con beneplácito algo que se otorga o que se da. Le quitan ustedes la S y dice solo gracia. Ya es una connotación de carácter divino porque entra en un apartado diferente su contenido, su expresión. Y así cada una de las palabras de nuestro idioma resulta complicado para los gringos, los alemanes, para cualquier otro idioma, aprender el español. Y con esa riqueza, ustedes a veces escriben demasiado poco cuando tienen un mundo para poder escribir con las palabras que se les atraviesen, siempre que tengan hilaridad. Muchas gracias, Elvis. Muy bien. Un gusto. Gracias. Carlos Ángel. Nombre de cantante tiene Carlos Ángel. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Ahorita voy a presentar. Parece ser que la voz también, ¿verdad? Me indican si ya pueden ver mi pantalla. Aún no, Carlos. Ahora sí. Gracias, licenciado. Muy bien. Buenas noches, licenciado y compañeros. Mi nombre es Carlos Ángel. Yo les voy a platicar un poco sobre el artículo 74, Educación Obligatoria de la Constitución de la República de Guatemala. Textualmente, este artículo dice lo siguiente: los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial y diversificada y la extraescolar. Yo quisiera enfocarme realmente de lo que vive hoy en día Guatemala. Muchos sabemos que los padres de familia, muchos padres de familia no apoyan a sus hijos a que ellos vayan a un centro educativo. Esto se da prácticamente en el ciclo de los básicos, ya que muchos jóvenes y señoritas en la actualidad deciden dejar los estudios para ponerse a trabajar y poder apoyar a sus familiares llevando un sustento económico. También podemos mencionar las precariedades que existen en los centros educativos.
especialmente en las áreas rurales, los edificios en mal estado, docentes con multigrado, multimateria, salones sobrepoblados. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que los recursos destinados a la educación en Guatemala no están siendo administrados de una mejor manera. Y por supuesto, esto perjudica a toda la población. También surge la duda o la pregunta que si en Guatemala realmente existe un nivel educativo alto. Para mi criterio personal, considero que Guatemala sí tiene un nivel educativo alto. El problema es que no todas las personas tienen la facilidad o el privilegio de poder acceder a ello. Y lo ideal sería de que este nivel educativo fuera a nivel global en el país. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, Carlos. Muy bien. No se limitó a exponer el tema, sino a darnos su opinión sobre lo que se debería de hacer. Señorita Marlene, hace su ingreso el gremio femenino. Buenas noches, licenciado. Ahorita voy a presentar. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Perfecto. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Marlene Noemí Olayo Martín. Mi número de carnet es 2017-04598. Yo voy a presentar acerca del derecho de huelga y paro, el cual se encuentra regulado en el artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala, sección octava, capítulo segundo, título segundo, Derechos Humanos. Este artículo dice: se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley después de agotados todos los procedimientos de reconciliación. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidas la huelga y el paro. En el Código de Trabajo encontramos regulado esto. En el título séptimo, conflictos colectivos de carácter económico, encontramos en el capítulo primero las huelgas, en el capítulo segundo paros y en el capítulo tercero disposiciones comunes a las huelgas y el paro. Como podemos ver en esta imagen, nos indica: el trabajo es un derecho humano, exigimos respeto. Muchas veces los trabajadores hacen huelgas ante sus patronos y jefes debido a inconformidades o injusticias que suelen suceder en sus trabajos y en sus puestos. Dice: los requisitos para la huelga legal. En el artículo 241 del Código de Trabajo nos indica que para declarar una huelga legal los trabajadores deberán de ajustarse a lo estrictamente dispuesto en el artículo 239, el cual nos dice que debe ser conformada por 3 o más trabajadores de manera pacífica. Esto quiere decir que no se pueden dar actos violentos dentro de la misma. Para realizarla, antes se deberán de agotar los procedimientos de conciliación, constituir por lo menos las 2/3 partes de las personas que trabajan en la empresa. Esto quiere decir que sería un equivalente al 66 o 67 aproximadamente % de los trabajadores de la empresa. Las compensaciones económicas. En el lapso que se lleven los trabajadores para la huelga, si la huelga es declarada justa por los tribunales de trabajo y previsión social, el patrono deberá de pagarles a los trabajadores el tiempo que se hicieron en dicha huelga. También los trabajadores que, según los puestos que ejerzan, sigan trabajando y no participen en la huelga, pero esta es declarada justa, se les deberá de pagar el doble de salario. Y si la huelga es declarada injusta, a las personas que participaron en ella no se les deberá de pagar los días que se llevaron en ella. Esto según el artículo 242 del Código de Trabajo. También encontramos el paro. Dice que para que el paro sea legal, el patrono les deberá de notificar a sus trabajadores un mes antes, para que ellos en ese tiempo puedan conseguir otros trabajos y no sean perjudicados, ya que de esta manera se tomará por concluido el contrato. Esto lo indica el artículo 246 del Código de Trabajo.
El paro se considera ilegal cuando no se cumplen los requisitos legales para ya que se considera un acto malicioso hacia los trabajadores, ya que sabemos que ellos dependen de este trabajo y no se les puede dar por concluido esto, es decir, entran en paro y sin habérseles notificado antes. Si esto se diera de esa manera, entonces el que tiene la responsabilidad es el patrono y deberá de compensarlo según la ley. Esta es mi presentación. Gracias, licenciado. Gracias a usted, Marlene. Déjeme un minutito para hacer un comentario, porque a veces hay textos tan especiales que nos pasan demasiado rápido y aunque nos agrade, no nos dejan mucho contenido. Voy a solicitar al final que sea Catherine Elizabeth la que me diga qué temas fueron los que a juicio de ella le parecieron interesantes. Fíjense ustedes que el derecho de huelga es un derecho inherente a la clase trabajadora. Si hay descontento por salario, descontento por exceso laboral, por poca incentivos salariales, los trabajadores por represalia que han recibido pueden ir a la huelga. Son, yo diría, numerosas las circunstancias por las que los trabajadores organizados pueden llevar a la huelga a una entidad, a una empresa o una organización productiva. Pero de igual manera, los patronos tienen el derecho al paro. Es parecido al derecho de huelga. La huelga es para los trabajadores y el paro es, diríamos nosotros, es la huelga del patrono. Por eso, para que no se llamen los dos huelga es la de los trabajadores y paro la del patrono. Esa la promueve un patrono, varios patronos o varios sindicatos de patronos, porque también pueden haber sindicatos de patrono. Los dos problemas generan dificultades económicas a todo país. Los dos. Si los trabajadores por X o Y razón llevan a una empresa a la huelga, la producción se paraliza, indudablemente con unas pérdidas millonarias espantosas, y además de eso, de las pérdidas en la producción, si se declarase la huelga justa, todavía el patrono tiene que pagar salarios caídos y salarios dobles a los que no participaron, pero que sí trabajaron. Pero si es declarada ilegal e injusta, las represalias no directamente hacia los trabajadores no se hacen esperar, sino el patrono puede declararse en quiebra, paga prestaciones laborales y desaparece la empresa. O sea, los finales no son románticos en este aspecto. De igual manera, si un paro se declara ilegal, el patrono no está obligado al pago de salarios. ¿Y de qué va a comer la masa trabajadora que vive de su fuerza de trabajo? Vean, en estos tiempos de pandemia hubo momentos en que se suspendieron los salarios de muchas empresas. El Estado asumió un pago mínimo de 75 quetzales, que es insuficiente para el sostenimiento de una familia, porque cuando estamos pequeñitos o somos jóvenes comemos más, los viejitos comen menos, pero los jóvenes y los niños comen más, y con 75 quetzales, una familia de 4 o 5, bueno, frijoles paraditos en la mañana, acostaditos a mediodía y machucados en la noche. Es complicadito. Los dos son dificultades a las que no debería de llegarse. En Japón acostumbran, previo a declarar un paro, convocar a los trabajadores. Los patronos convocan a los trabajadores. En Japón, si los trabajadores van a ir a la huelga, convocan a los patronos. Agotan todas las medidas conciliatorias
capaces de llevarlos a un arreglo, porque ninguno de los dos le favorece a ninguno de los dos. Lo que ocurre en una guerra no favorece a nadie, todos perdemos. De hecho, recalqué esto porque la huelga es para los trabajadores y el paro es para los patronos. Ténganlo presente. Señorita Jacqueline Cordón. Gracias, Merleni. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Hola. Buenas noches, licenciados. Hola. Ahorita voy a presentar. Muy bien. Listo, solo me podrían confirmar que pueden ver la pantalla, perdón. Perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jacqueline Cordón y yo les voy a hablar acerca del artículo 77 de la Constitución Política de la República, que se encuentra en el título 2 de Derechos Humanos, el capítulo 2 de Derechos Sociales y en la sección 3 de Comunidades Indígenas. Este artículo, trata de las obligaciones de los propietarios de empresas y prescribe que los propietarios de las empresas industriales, agrícolas, pecuarias y comerciales están obligados a establecer y mantener, de acuerdo con la ley, escuelas, guarderías y centros culturales para sus trabajadores y población escolar. Este artículo realmente es bastante pequeño, pero personalmente yo conozco solo una empresa que está en el interior que brinda estos beneficios, que sería el Ingenio Pantaleón, en donde a sus empleados les dan los beneficios de poder optar por descuentos en colegiaturas, tanto para ellos, o cursos para ellos, como para sus hijos, en el Colegio Americano del Sur y en la Universidad del Valle, que se encuentra en el sur también. Y únicamente, esa sería mi presentación. Muchas gracias. Muy bien. ¿Usted no practica badminton también? No. No, yo no. Ahora, bueno, todo patrono que emplee más de 30 trabajadoras mujeres tiene la obligación legal de poner a disposición de sus trabajadoras una guardería. Y de igual manera, cuando el trabajo no sea especializado, puede dedicar una parte de su patrimonio a la enseñanza de sus trabajadores, al aprendizaje de sus trabajadores. Nuestra Universidad de San Carlos tuvo, no sé si ahora lo tendrá, escuela primaria, tiene bachillerato por madurez. Muchos de los bachilleres que han salido de ahí ya son profesionales porque dan el saltito. Ellos se ahorran unos años, los que nosotros nos mantienen enclaustrados en los colegios, ellos se los ahorran y pasan de una vez del bachillerato por madurez a la universidad. Les afecta porque pues saltaron como 2 o 3 escalones que no vieron y en la universidad se les ve un poquito, diría yo, atrasaditos con respecto a los que han tenido la regularidad en su enseñanza. Pero sirva eso de ejemplo, pues que todo patrono que emplee más 30 o más trabajadoras mujeres está obligado a tener una guardería. Muy bien. Melanie. Buenas noches. Gracias, Jacqueline. Buenas noches, licenciado. Un gusto poder saludarlo en esta noche. Gracias. Voy a presentar mi pantalla. No sé si pueden observarla ya. Bien. Perfecto. Muy buena noche tenga cada uno de ustedes, compañeros, que en sus labores todo haya salido bien y que hayan llegado súper bien a sus hogares. A mí me tocó exponer el artículo 142 que trata sobre soberanía y lo que es el territorio. Pero antes de empezar, debemos entender lo que es soberanía, lo que es una autoridad que se rige por el partido político
a través de instrumentos democráticos, ¿verdad? Recordando de igual manera. No sé, compañero Lester, si quiere mencionar algo sobre el tema. Quiero. Buenas noches, Lester, su micrófono, por favor. Si me permite el compañero, no sé si ya Bien, puedo continúe. seguir con mi presentación. Tenía abierto su micrófono. Ok, muy bien. Entonces se tiene como entendido que el Estado ejerce su plena soberanía, perdón, en lo que son el territorio nacional. El territorio nacional se divide en 3 etapas. Podemos definirlo como el suelo, subsuelo, espacios aéreos y lo que son aguas interiores, ¿verdad? También podemos notar ahí lo que es la zona continua del mar. También con ello es el mar territorial. No sé si nos están presentando bien mis diapositivas, ¿verdad? Tengo problemas con internet. Y no están corriendo, pero siga, en algún momento van a aparecer de Lo repente. siento, licenciada, fallas No técnicas. tenga pena, usted continúe. Okay. También podemos ver lo que es la zona continua del mar, lo que es el mar territorial. Este se utiliza para ejercicios determinados de determinadas actividades cubiertas por el derecho internacional. ¿Qué significa el derecho internacional? Es la parte que regula el comportamiento de los estados y lo que son los sujetos internacionales. También en ello podemos verificar lo que son los recursos naturales y lechos de vida que el Estado de Guatemala tiene su soberanía plena ante ello, ¿verdad? También lo que está del subsuelo marino y lo que es la zona exclusiva económica, ¿verdad? Estas se encuentran afuera de las costas del mar territorial. Únicamente, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Melanie. Bueno, esas expresioncitas de afecto y cariño se estimulan, esas no afectan. Vamos a ver, Luis. Muy buenas noches, Lick. ¿Qué tal, Luis? ¿Me indican si ya pueden ver mi pantalla, por favor? Ya está ahí, Luis. Mucho gusto. Me identifico, yo soy Luis Fernando Santay, me identifico con el carnet 2017-05452. A continuación les hablaré del artículo 138, limitaciones a los derechos constitucionales. Lo podemos encontrar en el capítulo número 4, que habla acerca de las limitaciones a los derechos constitucionales. En este artículo nos expone que es obligación del Estado y de sus autoridades mantener el goce de los derechos que la Constitución garantice. Sin embargo, en un estado de perversión de paz, de territorio o contra la seguridad, se pueden perder algunos derechos constitucionales, en los que podemos mencionar la libertad de locomoción, que lo podemos encontrar en el artículo número 5. La detención legal, lo podemos encontrar en el artículo número 6. Interrogación a detención a presos, lo podemos encontrar en el artículo 26. Libertad de locomoción, lo podemos encontrar en el artículo 33, en su primer párrafo. Y por último, la reunión y manifestaciones, que lo podemos encontrar en el artículo 35. En esos artículos, nosotros, el Estado, viendo la prevención que se tiene, podemos perder eso, siempre y cuando el Estado haga un decreto citado. El presidente de la República de Guatemala debe hacer un decreto citado con su Consejo de Ministros, donde estipule por qué se está dando este decreto. En ese decreto deben contener los siguientes 4 puntos. El primero, los motivos que justifiquen por qué se está citando este decreto. Los derechos que no se puedan asegurar durante la vigencia de este decreto.
a qué territorios va a afectar directamente dentro de la República de Guatemala y el tiempo de su vigencia. Después de haber citado este decreto, pasado 3 días, el Congreso de la República de Guatemala debe validar dicho decreto. Lo puede impugnar, validar o incluso rechazar. Como un ejemplo, puse aquí el estado de calamidad debido a la pandemia del COVID-2019, donde el presidente de la República, como podemos ver en esta imagen, hace el decreto al estado de calamidad. En la siguiente diapositiva, cómo el Congreso de la República lo ratifica en un plazo menos de 3 días. Estos decretos no pueden exceder de un máximo de 30 días. Sí, pasado el estado de calamidad, el decreto puede perder vigencia. Sí, ya no se presenta ninguna validez para que se siga impugnando dicho decreto. Con eso concluyo mi presentación, Luis. Muchas gracias, Luis. Hay una ley especial, se llama la Ley de Estados de Excepción. Regula 5 estados de excepción, la Ley de Orden Público. El famoso estado de prevención que usted habla, el estado de alarma, el estado de calamidad pública, el estado de sitio y el estado de guerra. En estos tiempos de pandemia hemos tenido nosotros la posibilidad de tener en 2 ocasiones los estados de prevención. En algún momento se estuvo a punto de aprobar el estado de calamidad pública. ¿Qué significan esos estados para el ciudadano guatemalteco? Pues lo que usted dice, una limitación a los derechos constitucionales. Si ustedes ven la Constitución, es un catálogo de principios, de derechos y obligaciones y no tiene limitantes, pero hay determinados momentos en que las circunstancias demandan que las personas que hacen gobierno lo decreten con el apoyo del Congreso de la República para que las personas puedan ser protegidas. Pues en el estado de prevención, por ejemplo, en el caso de la pandemia, no ha sido sostenible el estado de prevención. ¿Se fijan ustedes qué difícil es mantener a las personas encerraditas a pesar de los enormes riesgos que corre cada ser humano afuera? Se desesperan, se angustian, aparecen signos de depresión, hay malestar emocionalmente, nadie se haya encerrado. Ese es precisa, y eso que están en su casa con su familia, ese es precisamente el efecto que tiene la privación de libertad en las personas que son sancionadas con años de prisión. Se vuelven locos, se desesperan, se deprimen, la vida se les vuelve un permanente tormento. Muchos a veces desearían no estar vivos. Cuando las condenas son largas y cuando estos salen, ya no hay familiares, ya no hay esposas, ya los hijos se fueron. O sea, se pierde prácticamente la vida en el caso de los que cumplen una sanción penal. Si a nosotros un año nos ha mantenido un poquito cerca de la locura, a algunos, no a todos, la adaptación ha sido difícil, ha sido complicada. Imagínense los que tienen novia, besos por internet, besos por teléfono, vistas semanales por los riesgos permanentes que existen de que alguien contagie a su familia y que por culpa de él desaparezca un familiar. Es complicado. Los estados de prevención, esos estados de excepción que los gobiernos decretan, son muy difíciles de implementar. Yo creo que el gobierno ya no se va a atrever más a declarar un estado de prevención, porque en el ánimo de proteger a las personas se daña la economía, se afectan los intereses nacionales, familiares, etcétera. Es complicado.
difícil y esto tiende a alargarse por el enorme riesgo que existe. Pero bueno, vamos a tener que tener un proceso de adaptación para irnos habituando a estas temporadas de encierro. Melanie. Ahí está. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo les quiero exponer el derecho de petición. ¿Me informan si pueden ver mi pantalla? Permítanme. No, compañero. Denme un segundo. Ahora me avisan si pueden ver mi pantalla, por favor. Sí, ahí está. Ahí está. Okay. Vamos a empezar con el derecho de petición en materia política. Ay, permítame. Lo quiero poner en grande. Ahí está. Ok. Vamos a empezar definiendo qué es un derecho, ¿verdad? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos se relacionan entre sí, al igual que cómo se relacionan ellos entre el Estado y las obligaciones del Estado que tienen ellos hacia nosotros los ciudadanos, ¿verdad? Petición es la acción de pedir o solicitar algo. En este caso, en este artículo, se refiere a la petición que tiene el pueblo de Guatemala o sus ciudadanos hacia el Estado, ¿verdad? El artículo 137 nos dice que el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Esta petición es en materia política y nosotros tenemos el derecho de que el Estado resuelva y notifique a un término de 8 días. Si la autoridad no resuelve ese término, se toma como denegado. Yo me di cuenta que en la Constitución está un artículo 28, también se llama derecho a petición, y la diferencia entre ambos artículos es que el derecho a petición en el artículo 28 hace mención únicamente a materia administrativa o materia fiscal, que en este caso son las empresas privadas. Pero el artículo 137, derecho a petición, se refiere a la materia política, es decir, que todos los ciudadanos tenemos el derecho de pedir al Estado o exigir nuestros derechos. Encontré una noticia, esta fue publicada en el 2016, Derecho a petición, una fortaleza para la democracia. Pues esto se refiere a que el pueblo de Guatemala tiene que recolectar aproximadamente 5,000 firmas, no menos de 5,000 firmas. Esto está regulado en el artículo 127 en el inciso D, y esto se presenta al Congreso con el fin de hacer valer nuestros derechos y que el Estado esté, pues, sepa, ¿verdad?, que nosotros no estamos conforme a la forma en cómo ellos nos están gobernando, por ejemplo. El derecho a petición tiene como herramienta también la ley de la información pública, por ejemplo. Esa es una forma también de valer nuestros derechos y que haya democracia en nuestro país, por ejemplo. Un ejemplo de derecho de petición en materia política en Guatemala fue en el 2009. Ninette Montenegro en ese entonces era congresista de EG y ella indicaba que se firmaron aproximadamente 70,000 firmas para que, o sea, en ese entonces fue un montón de personas, o sea, excede el límite de 5,000 personas, pero desafortunadamente el Estado no hizo nada, únicamente
archivó este caso, y el caso se trataba de reformar nuestra Carta Magna, es decir, eran unos cambios parciales a nuestra Constitución política, y únicamente el Estado lo que hizo fue archivarlo, ¿verdad? Esto sucede también, pues eso se vive día a día, ¿verdad? Derecho a petición se refiere más que todo a escrito, pero también hay otras formas de exigir, que en este caso lo hemos visto en estos últimos años, por ejemplo, en las manifestaciones, cuando el pueblo de Guatemala pidió la renuncia de Otto Pérez Molina, de Jimmy Morales, hace unas semanas o hace unos días también con la renuncia de Alejandro Yamatei, por ejemplo, que no estamos conformes, pues es una forma de exigir, ¿verdad? De exigir y saber hacer saber que ellos, hacerles saber a ellos, perdón, que nosotros no estamos conformes en la manera en que como están manejando, ¿verdad? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señorita Melanie. Muy bien. Esa es una tribuna para externar no solo un criterio, sino también nuestra opinión de la manera más culta posible. Eso evidencia un principio de calidad profesional. Pues gritando. El que grita, aunque tenga el derecho, no cae bien, pero si las cosas se dicen con sentido, con altura y con educación, pegan. Sí pegan. Muy bien. Señorita Ángela. Licenciado, ¿me escucha? Buenas noches. La escucho y la miro. Ah, bueno, muchas gracias. Ahorita voy a... Ay, no me deja presentar. ¿Me confirma si se está presentando mi pantalla? Disculpe. Aún no aparece. A veces se tarda un ratito. ¿Y ahora? Ahí apareció. Muchas Usted es gracias. un poquito rebelde, por eso así son las cosas. Exacto, la verdad ¿No? sí. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Todavía está pendiente de... Se quedó congeladita un ratito. Ajá. Ahora sí, o le puedo pedir favor a alguien y pasamos con la siguiente persona. ¿Por qué no lo vuelve a intentar? Ah, está bien. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ok. Ahora sí. Aún no ha aparecido. Esperemos un ratitico. Perfecto. Licenciado, si quiere pase con otra persona y le pido favor a alguien que comparta. Bueno, con gusto. Jocelyn. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Buenas noches. Gracias. Ahorita voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ya pueden ver? Ahorita está, ahí está. Muy bien. Muy bien. Buenas noches, licenciados, compañeros. En esta ocasión voy a hablarles sobre el artículo 148 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Este artículo se encuentra situado en el título 3, que es el Estado, capítulo 2, el Estado y su forma de gobierno. El artículo trata sobre la suspensión, pérdida y recuperación de la ciudadanía. Y textualmente dice lo siguiente:
la ciudadanía se suspende, se pierde y se recobra de conformidad con lo que preceptúa la ley. Este artículo provee muy poca información, por lo que para profundizar y entenderlo mejor, el decreto 1613, Ley de la Nacionalidad, publicado en octubre de 1966 y reformado en octubre de 1996, 30 años después, consta de 12 capítulos, 89 artículos y 16 páginas. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, voy a hablar únicamente sobre el capítulo primero, que son disposiciones generales, el cual contiene 8 artículos que explican de manera específica los tipos de situaciones que se pueden presentar. Así que de manera resumida, estos 8 artículos nos dicen lo siguiente. Punto número 1. La nacionalidad es un vínculo jurídico-político que existe entre quienes determina tanto la Constitución Política de la República de Guatemala como el Estado e implica derechos y deberes recíprocos. Punto número 2. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Una vez adquirida es irrenunciable. Un guatemalteco puede tener doble o múltiple nacionalidad si así lo desea, aunque pueden darse situaciones en las que el guatemalteco solicite nacionalidad en un país extranjero. Y este país, dentro de sus requisitos, tenga de obligatoriedad la renuncia de su nacionalidad guatemalteca, por lo que el Estado de Guatemala acepta dicha renuncia y realiza los registros correspondientes para que esta persona aparezca como extranjero y ya no como guatemalteco. Punto número 3. Cuando dice natural o de origen, se refiere a una persona nacida en territorio guatemalteco o hijo de padres guatemaltecos. Punto número 4. Los guatemaltecos de origen naturalizados en el extranjero que perdieron su nacionalidad por renuncia obligatoria, estos pueden recuperarla. Punto número 5. En caso de doble o múltiple nacionalidad, en guatemaltecos únicamente de origen, cuando estos se encuentren en territorio guatemalteco, se les reconoce como ciudadanos sin perjuicio. Y punto número 6, la naturalización de los guatemaltecos en país extranjero, mientras éste reside en Guatemala, se puede realizar única y exclusivamente a la mujer por matrimonio, siempre y cuando el país extranjero lo permita en su legislación. El decreto 1613, en sus 11 capítulos restantes, de manera detallada nos indican los requisitos, los procedimientos y los lugares a los cuales debemos acudir para realizar los trámites para la nacionalidad. Eso sería todo de mi presentación. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias. Qué bonita su presentación, me gustó. Gracias. Muy bien, la felicito. ¿Cómo estamos, señorita? Ya se puede, continuamos con Elizabeth. Ya le pedí favor a una compañera licenciada, ahorita va a presentar. Muchas gracias. Muy bien. ¿Listo? Bueno. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ángela de León y en esta oportunidad tengo el gusto de compartir con ustedes el artículo 111 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. No sé si están viendo la misma pantalla. Sí, está en la primera todavía. Está todavía en la primera, pero Gracias. sigue exponiendo, seguramente se va a venir de torrente después. Ah, bueno.
Como siguiente punto, me gustaría compartir con ustedes la definición de entidades descentralizadas. Una entidad descentralizada es aquella que tiene patrimonio propio y está constituida en ley. Y como consecuencia de esto, puede tomar decisiones, contraer contratos, etcétera, etcétera, en nombre de, pues, del Estado, ¿verdad? Como ella misma. Y también me gustaría compartir con ustedes una fracción del artículo 108. No voy a abordar mucho en este tema por respeto al compañero a quien le tocó exponerlo. Sin embargo, el artículo 108 dice que las entidades del Estado descentralizadas y autónomas se rigen por la ley del servicio civil en cuanto a sus relaciones laborales. El artículo 111 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de forma textual, nos explica que las entidades descentralizadas se van a regir por leyes laborales comunes y no por la ley de servicio civil, siempre y cuando éstas no menoscaben sus derechos, ¿verdad? Ejemplos de entidades descentralizadas tenemos la Universidad de San Carlos de Guatemala. De acuerdo al Estatuto de la Universidad, en el artículo 22, nos explica que la USAC es descentralizada, siendo los decanos y los directores de las unidades académicas los facultados para representar administrativamente y sustraer contratos en su nombre en el orden administrativo. El segundo ejemplo, de una entidad descentralizada es el Banco de Guatemala. El artículo 2 de la ley orgánica de esta entidad nos establece como naturaleza que el Banco de Guatemala, como Banco Central de la República, es una entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. También el artículo 37 de esta misma ley orgánica nos establece las relaciones laborales del Banco de Guatemala y sus trabajadores. Nos dice que éstas se regirán por un reglamento interno que va a emitir la Junta Monetaria a propuesta del gerente y supletoriamente por las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo. Esto significa que el Banco de Guatemala le da prioridad a su reglamento sobre otras leyes, ¿verdad? Pasando con mis ejemplos, les voy a explicar lo de los asuetos. La Ley de Servicio Civil, en su artículo 69, establece que son días de asueto con goce de salario el 1 de enero, el jueves, viernes y sábado santo, el 1 de mayo, el 30 de junio, el 15 de septiembre, el 20 de octubre, el 1 de noviembre, el 24 de diciembre, mediodía, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre, mediodía. Además del día de la fiesta patronal, ¿verdad?, de la localidad. En el caso de Guatemala es el 15 de agosto. El artículo 127 del Código de Trabajo nos menciona los mismos asuetos. Sin embargo, el artículo 52 del Reglamento Interno de Relaciones Laborales entre el Banco de Guatemala y sus trabajadores nos dice que son días de asueto remunerados todos los anteriores, pero también establece que también se van a determinar por la ley que corresponda a la Junta Monetaria para el sistema bancario. Esto significa que la Junta Monetaria, mediante este reglamento, tiene la potestad de darle a sus empleados otros asuetos, ¿verdad? Aparte de los que tiene ya en la ley del servicio civil. Por ejemplo, el 1 de julio, que se conmemora el Día del Empleado Bancario debido a la fundación del Banco de Guatemala. Mi segundo ejemplo es en las vacaciones. Recordemos que el artículo 111 nos dice que las leyes laborales comunes podrán aplicarse cuando no menoscaben otros derechos adquiridos. Esto significa que no se les quite un derecho a los trabajadores por ser empleados públicos, ¿verdad? El inciso 2 del artículo 61 de la Ley del Servicio Civil nos dice que cada trabajador tiene derecho a gozar de un periodo anual de vacaciones remuneradas de 20 días hábiles después de un año continuo de servicios. El artículo 130 del Código de Trabajo nos establece que todo trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones después de un año continuo de servicios cuya duración mínima es de 15 días. Si nos damos cuenta, la Ley del Servicio Civil y el Código de Trabajo nos establece 5 días de diferencia. En este caso no se puede aplicar la ley laboral común porque se le estaría quitando el derecho a ese empleado de esos otros 5 días que tiene garantizados por ser empleado público.
Siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva pueden encontrar las referencias por si quisieran revisar, ¿verdad? O comprobar los datos que les acabo de dar. Son todas esas leyes y reglamentos en los que me basé para mi exposición, y me gustaría finalizar con una frase que dice que es el espíritu y no la forma de la ley lo que mantiene realmente viva a la justicia. Muchas gracias. Muy bien. Coqueta esa frasecita tan bonita. Muy bien, muchas gracias, señorita. Y gracias, Jacqueline, por la solidaridad prestada. Muy bien, bonitas exposiciones. Heidi. Buenas noches, licenciado. No sé si me escuchan. Perfectamente. Ahorita voy a presentar. Licenciado, disculpe, en lo que proyecta Heidi, a mí me tocaba antes que ella, solo para que no se vaya a perder el turno. Elizabeth. Si no, después que pase ella. Ajá. Muy bien, Elizabeth con S. Es que la había visto allí, me llamó la atención. Muy bien. Vamos, gracias. Elizabeth, perdone. No sé si pasa Heidi o paso yo. No, pase usted, Elizabeth, en el orden. Gracias. Bueno. Ahorita voy a dejar de compartir, Eli. Gracias. No sé si logran ver mi pantalla. Sí, perfectamente. Gracias. Oh, ahora se nos escapó. Creo que es mi internet, ahora veo. No sé si ya logran ver. Sí, ahí está. Muy bien. Buenas noches a todos, compañeros, un gusto saludarlos. Pues en esta ocasión, pues a mí me toca compartirles lo que es el artículo 75 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde cita lo siguiente: la alfabetización se declara de urgencia nacional y es obligación social a contribuir a ella. El Estado debe organizarla, promoverla con todos los recursos necesarios. Pues como bien se sabe, en cuanto a la alfabetización se hace referencia, que es el proceso mediante el cual una persona puede aprender a leer, a escribir. Estas dos actividades o funciones pues le permiten comunicarse con el resto de los seres humanos, ¿verdad?, a un nivel más profundo y abstracto. Como también una forma de entender el uso de la lectura y la escritura en la vida diaria. Y pues la alfabetización se puede tomar que es como una fuerza motriz del desarrollo sostenible, ya que permite una mayor participación de las personas en lo que es el mercado laboral, pues puede llegar a reducir la pobreza y ampliar las oportunidades de desarrollo durante toda la vida, ¿verdad? Actualmente la educación en Guatemala pues es un tema de vital importancia que requiere un principal interés de parte del Estado y también de la sociedad en general. Según el Comité Nacional de Alfabetización, Guatemala tiene un índice de analfabetismo del 18.5%, lo que equivale a 2.3 millones de guatemaltecos que al día de hoy pues no saben leer ni escribir. Acá la cuestión de a qué se debe esta situación o esta problemática social en el país. Mucha de esta situación se debe a que años atrás la educación se consideraba únicamente indispensable para los hombres. Esto debido a que a las mujeres eran relegadas únicamente para las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, entre otros quehaceres de la casa, ¿verdad? Que en efecto pues son necesarios para la sostenibilidad del hogar,
Pero, sin embargo, la educación pues también es indispensable, ¿verdad?, para el desarrollo de cada una de las personas sin importar su género. Esto con el fin de lograr un mejor futuro y tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? También pues se ha demostrado que por medio de la educación las personas pueden acceder a un trabajo más digno, mejor remunerado, y sin duda en la actualidad hay que también pues incitar a las mujeres del área rural a que se eduquen y pues de esta forma dar ella el ejemplo a sus hijos, ya sean hombres o mujeres, pues que puedan tener una educación digna, ¿verdad? Pues actualmente la Fundación Ramiro Castillo Love es una entidad no lucrativa con más de 25 años de apoyar el desarrollo de Guatemala por medio de programas educativos en coordinación con el CONALFA, como ya lo mencionaba anteriormente. Y pues la alfabetización, ellos incitan acciones en pro, ¿verdad?, de la alfabetización para llegar a miles de guatemaltecos del área rural del país, que son los más afectados con esta situación. Únicamente. Gracias, Elizabeth, con ese. Bonita exposición. Lo que no vi fue la pantalla porque estaba muy chiquitita, salió muy pequeñita. Pero ya cuando esté mando la voy a poner así grande para darme gusto con ella. Bonita exposición. Perdón, Bueno. sí creí que sí se había presentado. Bueno, disculpe, licenciado, y gracias. No, está bien. Lo importante es escucharla. Pero Gracias. por más esfuerzo que hacía, los ojitos no me daban para... Muy bien. Heidi. Gracias. Buenas noches, ahorita voy a presentar. ¿Me confirma? ¿Se ve, por favor? Aún no, Heidi. Otra señorita rebelde, seguramente. Heidi, si no, mandame. Todavía no se ve. No. Voy a pedir favor que alguien me comparta. Ahí está. Ahora sí. ¡Ah! Ya se miraba. Sí. Voy a pedir que alguien me haga favor de compartir, licenciado. Vuélvalo a intentar. Yo creo que sí se lo va a poder. Se tardó un poquito, pero sí. Ahorita voy a intentar. Ahorita voy. No tengo problemas. Voy a pedir que alguien me comparta, licenciado. Perdone, aparece Bueno. que Elizabeth Galicia está presentando. Ya lo desconecté, yo creo que eso era. Gracias, Karen. Posiblemente haya sido eso. Heidi, si gusta, intente nuevamente. Muy bien, ahorita voy a intentar nuevamente. No me aparece como bloqueada la opción. Si quiere, pasa con el siguiente, licenciado, y voy a pedir favor que me compartan. Con todo gusto, claro. ¿Quién nos correspondía? Catherine. Buenas noches, licenciado. ¿Me oye? Creo que sí. No, pues yo tampoco puedo compartir.
No sé si ya logran ver en pantalla. Así, ahorita está apareciendo. Ahí está. Pues en esta ocasión tengo la oportunidad de comentar con ustedes un artículo de la Constitución Política de la República que se encuentra situado en el título 2, que lleva por título Derechos Humanos, capítulo 2, Derechos Sociales, sección séptima, Salud, Seguridad y Asistencia Social. Bueno, es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social cumplir con este artículo que menciona la Constitución y hacer parte de las comunidades de los programas de salud. El Ministerio de Salud cuenta con unidades técnicas que apoyan en la ejecución y en la preparación del programa de salud. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre dos de esas unidades. La primera sería la UPE, que es la Unidad de Planificación Estratégica, que como pueden ver en la diapositiva, creo que ahora sí la pueden ver, dice que juega un rol determinante y estratégico que incide en el logro de los resultados orientados a transformar las condiciones de vida de la población guatemalteca. El quehacer de la UPE está regulado en varios instrumentos legales. Uno de ellos es el Decreto 9097, que es el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Salud. Este nos indica que entre algunas de las responsabilidades de la UPE es la definición de metodologías, marcos conceptuales y asistencias técnicas para la formulación de políticas, planes y programas. La otra unidad de la que les voy a hablar sería la Unidad de Atención de Salud de los Pueblos Indígenas e Interculturalidad en Guatemala. Es el órgano asesor del despacho ministerial en políticas de salud de los pueblos indígenas e interculturales. Esto quiere decir que se encarga de conocer las necesidades de los pueblos indígenas con relación a los programas de salud. Como pueden ver en su pantalla, hay una imagen que dice que ¿sabías que? Los servicios de salud deben organizarse a nivel comunitario en cooperación con los pueblos interesados, tomando en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Eso quiere decir que se toman en cuenta diversos factores para la preparación de programas. A base de ejemplo, a base de ejemplo, encontré una guía de participación comunitaria para la situación sanitaria que estamos viviendo, que nos indica cómo prevenir el coronavirus. Como lo dijo un compañero anteriormente, que él hablaba sobre la nutrición, es difícil hablar de estos temas, porque podemos observar que tenemos un sector de salud débil, no apto ni listo para situaciones como la que estamos viviendo. Estamos más listos con programas curativos y no preventivos. Entonces, porque no existe un presupuesto designado para estos programas. Entonces, cuando ocurren situaciones como la que estamos viviendo, pues el sistema se ve atropellado, ¿verdad? Y pues, como porque mi diapositiva se había trabado, no tuve la oportunidad de leer el artículo. Es el artículo 98, y que su epígrafe se llama Participación de las comunidades en programas de salud, y nos dice que las comunidades tienen el derecho y el deber de participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los programas. Perdón por los inconvenientes, y pues espero que les sirva de algo mi aporte. Está bien, hay que valorar el esfuerzo. Y el Licenciado, interés. no sé si ya puedo pasar. Hágalo, hágalo. Gracias. Jackie, porfa. Muchas gracias, Catherine. Ya, ahorita se está viendo, Jackie. Gracias. Ahí está.
Buenas noches, licenciados y compañeros. Mi nombre es Heidi Ramírez y me identifico con carnet 2017-04644. Siguiente, Jackie, porfa. A mí me corresponde hablarles del capítulo 2, Derechos Sociales, sección 9, Trabajadores del Estado. Artículo 110, Indemnización. Textualmente dice: los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin causa justificada, recibirán su indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios continuos prestados. Este derecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. Siguiente, Jackie, por favor. Gracias. Mi interpretación es: la indemnización son compensaciones generalmente monetarias que son pagadas cuando despiden a una persona sin causa justificada o al término de su contrato. No obstante, hay pagos colectivos de condiciones de trabajo que establecen esa compensación sin importar que el despido sea justificado o injustificado. Como todos sabemos, a causa de la pandemia hubieron varias personas que perdieron su trabajo. Recientemente leí una noticia en donde hacían mención que algunas empresas optaron por pagar esas indemnizaciones por pagos o periodos dada la situación. Muchas gracias. Gracias, Heidi. Solo una pequeña observación. Para los trabajadores del Estado es un máximo de 10 meses como indemnización, de acuerdo a su último salario. Si ellos trabajaron 20, 30, 40 años, solo van a tener como indemnización el salario correspondiente al último, digamos que devengaron, pero como máximo 10. Distinto es en la iniciativa privada. En la iniciativa privada es un mes por cada año laborado. Es decir, que si un trabajador trabajó 30 años, son 30 salarios. Si trabajó 40 o 50, son 50 salarios, de acuerdo al último salario devengado durante los 6 meses previos a su retiro. Esta es una manera, diría yo, de premiar el esfuerzo de los trabajadores de la iniciativa privada, porque ellos no pueden jubilarse más que por el IX. En cambio, los trabajadores del Estado, aunque solo tienen 10 meses de salario, sí pueden jubilarse, o sea, continuar devengando el porcentaje que les corresponde de jubilación hasta el día mismo de su fallecimiento, incluso dejando como beneficiaria a su esposa. En cambio, en la iniciativa privada, los trabajadores solo reciben indemnización correspondiente a un mes de salario por cada año trabajado. Gracias, Heidi. Jennifer. No, Jennifer pasó ayer, ¿no? ¿O no? Perdón, levanté la mano sin querer. Ok, perdón. Entonces le toca a don Ángel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, no se me escapa ninguno, como a Catherine. Buenas noches, compañeros. Yo les estaré presentando el artículo 38, tenencia de armas. Ahorita les presento. Para empezar este artículo me gustaría citar una frase del autor del Arte de la Guerra, Sun Tzu, en la cual es: las armas son instrumentos de mala suerte, que usarlas por mucho tiempo trae calamidades. El artículo 38 de la tenencia y portación de armas nos indica el derecho de la tenencia de armas de uso personal no prohibidas por la ley y en la cual no habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por un juez competente. De ahí nos preguntaremos cuáles son las armas que están prohibidas por la ley. Eso lo podemos encontrar en la Ley de Armas y Municiones, capítulo 3, portación.
en las cuales nos indica el artículo 82 las prohibiciones de armas que están para las personas civiles, en lo cual es un arma bélica, lo cual es una arma usada para hacer la guerra, armas químicas, armas biológicas, armas atómicas. El inciso B nos indica lo que son los reductores de ruido. Estos son los llamados silenciadores, en las cuales se les coloca al inicio del arma para que no provoquen algún ruido alguno. Los mecanismos de conversión a funcionamiento automático. Estas son las armas más conocidos como las ametralladoras, los artificios para disparar de armas de forma oculta. Eso lo podemos ver como en películas de 007, donde disparan ahí con un lápiz, con un zapato o con el celular. También nos indican que están prohibidas las armas hechizas, que son las armas que se crean a partir de tubos y pólvora, y el inciso de armas de fuego, y también el inciso G, que son las armas de fuego. Las que no están con un número de registro, o que se encuentre alterado o que no se encuentre el modelo, el calibre, o algo que no identifique la procedencia de este mismo. Ahorita se preguntarán, bueno, ahorita ya sé qué armas no puedo utilizar, pero ¿qué armas sí puedo utilizar? Esto lo podemos encontrar en el artículo 9 de la misma ley de armas y municiones, que son el uso, las armas permitidas para los civiles. Estas son los revólveres y las pistolas semiautomáticas. Pero para poder portar un arma como las que acabo de mencionar, tenemos que tener una licencia. Pero ¿qué pasará si no tengo alguna licencia? Bueno, aquí en el artículo 130 de la Ley de Armas y Municiones nos indica que nosotros tenemos que portar una licencia, la cual es emitida por el DIGECAM, en la cual si no se comete, se puede llevar a, como nos han mencionado algunos de nuestros compañeros, hacia un juzgado competente. Y también, bueno, ahora ya sé que necesito una licencia, ya sé qué armas están prohibidas, qué armas puedo utilizar, pero ¿cuántas puedo utilizar? Bueno, esto nos los indica en el artículo 72, que se puede poseer una y puede portar 3 armas. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo es que puedo poseer una, pero puedo portar 3? Yo te lo explico. Se considera tenencia el permiso de tener una arma en la casa y transportarla descargada con las municiones aparte. Y portar, que es portación, es el poder de salir a la calle con el arma de condiciones de uso inmediato. Bueno, ahorita, y también en alguna parte de mi diapositiva les dije lo que era la DIGECAM, pero no les expliqué quién era. Era Dirección General de Control de Armas y Municiones. Esta entidad nos autoriza, registra y controla la exportación y la importación de armas y desalmanajes de transporte y tránsito de armas de fuego y municiones. Esa fue mi presentación, compañeros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ángel. De buena suerte. Para mí no hay licencia para portar piedras, eso es lo bonito. Pero lo más agradable es practicar el atletismo, porque evitar no es cobardía y correr es un deporte. Eso es precioso. Muy bien, gracias, Ángel. Bonita exposición. Conoce de armas, Ángel, ¿no? Sí, Karen. Que me gusta la historia, y la historia hay un acontecimiento que me gusta, que es la Segunda Guerra Mundial. Ese ahí libro de muchas cositas. Y el arte de la guerra es de... No, ese es muy buen libro. Aparte de usarlo como... en la guerra se utiliza para nivel empresarial y superación personal. Correcto. Es de lectura obligatoria, diría yo. El arte de la guerra. Sun Tzu. Muy bien, señorita Karen. A lucirse. Buenas noches, licenciados. Buenas noches, compañeros. No sé si pueden ver mi pantalla. Está apareciendo ahorita Karen.
Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el artículo 45. No sé si la pueden ver ahora. Aún no quiere aparecer. Me tira que estoy presentando. Inténtelo. Ahí no, se nos Voy a escapó. compartir nuevamente. Inténtelo de nuevo. Ahí ¿Se viene. ve? ¿Sí? Ahí está, bonita. Ok. Yo les voy a hablar acerca del artículo 45, que es la acción contra infractores y legitimidad de resistencia. Esta la encontramos en el título 2 de Derechos Humanos, en el capítulo 1 de Derechos Individuales de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo nos indica que es la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos. Esta es pública y puede ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en la Constitución. La interpretación de este artículo es que en relación a la acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos, estas, en la mayoría de los juzgados o de los organismos del Estado, deben de contar con una denuncia, que es el... Por otra parte, dentro de los derechos y garantías constitucionales están el derecho a la vida, el derecho a la libertad de igualdad, derecho a libertad de locomoción, libertad de emisión de pensamiento, derecho al amparo y exhibición personal, entre otros. Dentro de estos, como parte de mi trabajo, bueno, yo trabajo en el Seguro Social y hay personas que utilizan el derecho de amparo y exhibición personal, que muchas veces lo utilizan para tener el derecho a la garantía de la salud, que muchas veces está como que limitado dentro del sector salud, y hay en algunos casos pacientes con enfermedades raras o enfermedades que en el sector privado salen muy caras, entonces utilizan este derecho de amparo y exhibición personal para que un juez ordene el derecho a la protección del menor o en este caso de la persona mayor de edad, para que se le pueda brindar todo el... El apoyo, soporte necesario para que esta persona pueda recibir atención médica. Se quedó congeladita su imagen, Karen, pero estaba ya en la parte final. Le agradezco por su exposición y me hubiera encantado escuchar el final de ese caso ejemplar que usted puso. Muy bien, finalizamos las exposiciones con Mario. ¿Se nos escapó Mario? No. Buenas noches, licenciado. Solo voy a presentar. Muy bien. Buenas noches, licenciados y compañeros. Pues a mí me tocó la interpretación del artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué nos dice este artículo? Pues este artículo dice que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley lo regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente, ¿verdad?
¿Qué significa esto? Que el salir a las calles con nuestros carteles es respaldado por la ley. Inclusive este artículo podría relacionarse con el derecho de libre expresión, que también trata el artículo 35 de la Constitución, que es del libre pensamiento, ¿verdad? Esto quiere decir que los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público, ¿verdad? De manera que la única limitación, y siempre que la de por ley esté condicionada por el mantenimiento del orden público, ¿verdad? Y no para garantizar la libre locomoción, como muchos pueden argumentar al momento de rechazar las manifestaciones públicas, ¿verdad? Omar Rincón, en su libro Vamos a portarnos mal, indica que el derecho a disentir es lo propio de las sociedades democráticas y la protesta es el ejercicio activo de la libertad de expresión, ¿verdad? El problema que existe no solo en nuestro país, sino que en varios países, tanto de Latinoamérica como también europeos, ¿verdad? Es que es el abuso que nosotros mismos le podemos dar a este derecho, ¿verdad? El protestar de manera pacífica está bien, lo ampara la ley, pero al realizar bloqueos, realizar pintas, daños a infraestructuras, pues es un problema en el cual se incurre la violación de los derechos a terceras personas, ¿verdad? Y cuando suceden este tipo de situaciones, entra en acción el uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades del Estado, ¿verdad? Según la Comisión Interamericana de los Derechos, recomendó a los estados en su cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que evitara el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas, porque esto también deriva que se realicen actos que generen violencia generalizada, no solo a los que protestan, sino que también a terceras personas, ¿verdad? Entonces, esa sería mi interpretación a este artículo. Gracias. Muy agradable, muy refrescante su criterio, Mario. En tiempos como estos, si todos entendiéramos de esa manera que nuestros derechos terminan donde principian los de los otros, yo creo que la armonía privaría en todos nosotros. Te agradezco mucho, les felicito a todos los expositores. Por ahí vamos a escuchar a un señor Leiva que quería 2 minutitos, solo si me permitiera, porque tengo que preguntarle a la distinguida señorita que va a seleccionar el tema del día de hoy. Vamos a ver. Catherine, ¿qué tema le pareció así como suspicaz, bastante, que genera alguna ronchita en nosotros? Buenas noches, licenciado. Personalmente todas las exposiciones estuvieron muy bonitas. Me costó mucho escoger una, pero un tema que me gusta mucho es el de la alfabetización, porque en este artículo, desde hace 35 años, estaba declarándose de urgencia nacional la alfabetización, pero es algo que en Guatemala aún no hemos avanzado. Incluso ahora en la pandemia podemos ver cómo el sistema público no ha podido atender a los niños, incluso maestros no dan clases y ellos no se están preparando. Y este es un tema que si una sociedad está educada, tiene acceso a las escuelas y todo, podría defender sus derechos, incluso disminuiría la pobreza y muchas cosas cambiarían. Bonito tema seleccionó. Vaya que no elegí un hombre porque me hubiera dicho que el de las armas, contrario, ¿verdad? No, pero estuvo muy bonito. Todas las exposiciones estuvieron dentro del criterio que manejamos en este módulo constitucional. Yo les agradezco, por supuesto, a todos, no solo a los expositores, sino a los que me acompañaron hasta esta hora, porque nos pasamos del horario. Pero quisiera escuchar al señor Leiva
quería hacer algún par de preguntas ahí. Lick, buenas noches. Perdone, mi pregunta es más que todo relacionada con el trabajo de investigación que tenemos. Ok. A manera de poder ampliar, no, me gustaría prácticamente como grupo tenemos una duda sobre el tema que nos tocó. Se lo voy a decir. Dice, convendría para efectos de mejoramiento de recaudación fiscal eliminar las exenciones para importaciones que no rebasen los 10,000 quetzales. Pues sí me gustaría un poquito que nos pudiera ampliar, decir un par de minutos para enfocar un poco más el tema de investigación, Lick, perdone. Perfecto. Vea, en muchos países de Europa se está modificando la ley en el sentido de que, como existen muchas entidades, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas que gozan de exención, o sea, del no pago de impuestos, resulta ser que en las aduanas de nuestro país ciertas donaciones o ciertas importaciones que se hacen que no rebasan esa suma atrofian o atrasan todos los trámites que generalmente se realizan y no se cobran. Entonces ahora la idea de muchas legislaciones tributarias y, en otros países están tratando de introducir una normativa que solo permita que las importaciones que no pasan de cierta cantidad estén exentas, pero las que pasan de esa cantidad sí que ya paguen sus impuestos. Valga decir, algunas instituciones religiosas reciben donaciones, digamos, de material quirúrgico o medicinas por cantidades cuantiosas, 250,000, a veces 1,000,000 de quetzales. Como están exentas, no pagan impuestos. Y se ha detectado que algunas lo que hacen es vender estos productos. Entonces el Estado, al estar otorgando este tipo de exención, está enriqueciendo entidades inescrupulosas que, prevaliéndose de un manto religioso o de un manto filantrópico, están enriqueciendo a las personas a las que vienen dirigidas. Esa es la idea. Entonces la pregunta que se le hace es, digamos, además de la investigación, el criterio del grupo es interesante porque ¿deberían de suprimirse esas exenciones o deberían de cobrarse hasta cierta suma? Ese es el punto medular de la investigación de ustedes. ¿Me di, más o menos? Sí, Lick, muchas gracias. Ya me amplió un poco más. Muchas gracias. Muy bien. Saludo con mucho gusto al licenciado Herbert y agradezco su presencia hasta esta hora fuera de horario. A todos los presentes, a todos esos que saludaron con cariño, con esa dulzura de los chiquitines. Y gracias, Catherine, por ese tema tan bonito. Va exponiendo 2 veces. Perdone, buenas noches. Jacqueline. Perdone, fíjese que yo tenía una duda. Me llamó mucho la atención el tema que había tocado Heidi de la liquidación en el sector público, pero tengo también la duda de qué criterio utilizan para indemnizar por parte del ICS. Bueno, ahí se recuerda que el ICS es una de las instituciones que goza de cierto grado de autonomía, digamos, económica. Ahí hay una compañerita que no ha sido indemnizada, sino que trabaja precisamente en el ICS. Y me encantaría, porque seguramente ella está muy cercana a este tipo de la problemática,
Si no lo está, entonces yo con mucho gusto en nuestra próxima clase le doy la cobertura, porque incluso le diría yo, hay instituciones como la Universidad de San Carlos, que es semiautónoma, es autónoma, el Banco de Guatemala, tienen unas indemnizaciones cuantiosas, tienen unos beneficios económicos para las personas. Eso sí, en el Banco de Guatemala usted tiene que haber ingresado antes de cumplir 30 años para tener acceso a esa indemnización y jubilación. Pero en el ICS ahí tenemos a Karencita Morales. ¿Tiene algún conocimiento? Perdón, licenciado, estaba mi internet inestable, no sé a qué se estaban Ok, le refiriendo. pregunto, cuando liquidan a un trabajador del ICS, ¿qué tipo de indemnización le otorgan? Fíjese que como trabajadores pagamos un plan que hace que nos jubilemos 5 años antes que la entidad privada o la entidad, incluso el sector público. Entra en vigencia ese plan por 5 años mientras lo absorbe ya el programa de jubilación, adicional a otros bonos que tenemos. Pero digamos, mejora en buena medida con respecto a otras instituciones del Estado. Sí, porque incluso en lo que son pagos está más elevado el porcentaje del último salario. Usted nos haría la campaña en la próxima clasecita de darnos algunos numeritos para que nos den un poquito de envidia. Está bien, licenciado. Muy bien. Quedamos un poquito Licenciado. satisfechos. Diga, Lester. Disculpe una pregunta. Bueno. Con referente a lo de los grupos, usted indicó que teníamos que exponer 5 compañeros en la exposición y 5 en la segunda. Porque ¿Qué pasa ¿qué pasa si en algún momento nosotros, de los 10, un compañero casi no colabora o no comenta, y la compañera Rocío Archila, pues no hemos logrado contactarnos con ella, que fue la 10ª integrante que reemplazó a un compañero? Entonces solo habemos, por decirle, trabajando de lleno, 8. Si llegáramos al final y solo somos 8, tendríamos que exponer 4 y 4. Sí. O siempre tendríamos que ser 5 y de ahí repetir. 4 y 4. Solo los que trabajen, no vamos a meter en ese bolsón a los que no trabajan. No, este seminario es de trabajo. Aquí se permite la solidaridad y acompañamiento cuando tenemos problemas, pero el que no quiere trabajar, hombre, ese dejémoslo ahí en su lugar. Oigan, hoy me recuerdo, hay tres estudiantes que se agregaron al listado, pero que aún no les hemos asignado el artículo. Por favor, comuníquense con nosotros para asignarles el tema y que, por supuesto, pues pueden exponer en cuanto aparezcan con su manita levantada ahí, ¿verdad? Jorge, si manejan más dudas, por supuesto, volvámoslas a hacer. Y si no encuentra bibliografía, pues hágalo de nuestro conocimiento y vemos cómo le surtimos algún tipo de documento que pueda servirle para eso. Pero ya hay bastante, ya con esa noción usted no se va a perder. Saludo con mucho gusto de nuevo a todos y les deseo, como siempre, bienestar personal. Por favor, síganse cuidando, cumplan con los protocolos y que tengan, bueno, no tenemos feliz día del estudiante y del auditor el próximo viernes. Nos vamos a ver hasta el lunes con mucha pena, pero aquí los esperamos en esta nuestra pantalla, que es nuestra casa. Que descansen. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Lic, licenciado. Feliz noche. Hacer una pregunta. Oh, había por ahí una pregunta. Sí, Anderita. pero sí, no tenga pena. Solamente no sé si es con usted o con el licenciado auxiliar, entonces no sabía a quién preguntarle. Lic, disculpe, fíjese que yo he estado revisando los documentos que hemos recibido, pero no sé si me he saltado alguno.
hasta donde yo tengo entendido y según lo que yo recuerdo, usted nos mencionaba que al finalizar esta primera ronda de exposiciones individuales ya se nos iban a asignar las fechas que íbamos a tener para exponer en grupo, ¿verdad? Pero no sé si ya están asignadas o si hay alguna dinámica o indicaciones generales específicamente para la presentación, o si solamente están las del trabajo escrito para que podamos empezar a prepararnos y no nos agarre como de sorpresa el que empecemos la siguiente semana, por ejemplo, y que nos digan que pasamos de 3 en 3 grupos o solo un grupo. Esa sería mi duda, Lic. No, oiga, se lo adelanto. Como lo hicimos con un mes y medio, más o menos de antelación, y terminamos con nuestra prueba, nuestro primer parcial está previsto más o menos para el 27 de agosto. Ahí termina el módulo constitucional y empezamos con las exposiciones sobre la temática que se le dio. Pero para esa fecha todos los grupos tienen que estar ya preparados. Señorita Andrea, estamos ahorita ideando, vamos a ver qué le dijera yo, una tómbola donde saquemos el número del grupo que expone para que todos estén preparados. O sea, muy bien. ¿Verdad? Todos tienen que estar desde el primer día listos, sus 5 integrantes, para ver si les toca. Suerte para los que les toque de último. Gracias, es un adelanto. Entonces, muy bien. solamente, perdón que lo aturda con tantas preguntas. No, por favor, para eso estamos aquí. Para empezar a prepararnos entonces, y tal vez algún otro grupo también les sirve, ¿tendríamos algún tiempo estipulado, licenciado, para respetar el límite de tiempo que nos den? 20 minutos, 4 para cada uno de los 5 miembros que van a exponer. En el caso del estudiante Castillo, dice que solo 4 van a exponer, entonces 5 minutos para cada uno de los integrantes. Si ustedes van a exponer 5, 4 minutos para cada integrante, en ese ordencito complementario para que la hilaridad del tema no se pierda. ¿Sí? Sí, está bien. Le agradezco mucho.